Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a empezar con el caso número 2, que viene a ser las condiciones de explotación en talleres de confección. Somos tres en el grupo: Diego Alberto, Juan José y quien le habla, Álvaro Quispe. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A continuación, presentamos el análisis del caso ético de explotación laboral en los talleres de confección de Gamarra. Este caso evidencia una grave contradicción entre el crecimiento económico del sector textil peruano y la vulneración sistemática de derechos laborales fundamentales. Y presentamos nuestras tres fuentes. La primera fuente reporta inspección del trabajo forzoso en Gamarra, reporta evidencia oficial y fiscalización estatal sobre las violaciones laborales graves. Nuestra segunda fuente, que es de Varga Palma, propone un modelo de remuneración justo para el sector de moda, aporta soluciones académicas estructurada para dignificar el trabajo textil. Y como última fuente, tenemos que habla del el documento hallazgo de menores en trabajos prohibidos en Gamarra. Siguiente, por favor. Como primera pregunta tenemos cuál es el problema ético en los negocios. El problema ético radica en la explotación laboral sistemática y la vulneración de derechos humanos fundamentales dentro de la cadena de suministros de la industria textil en Gamarra. Según las fuentes oficiales, las de Sonafil del 2022 al 2023 y periódicos como Ojo Público en el 2021, se ha documentado la presencia del trabajo forzoso, el empleo de menores de edad en labores prohibidas, jornadas extenuantes y salarios por debajo del mínimo legal. Esto genera una clara contradicción ética entre el discurso de crecimiento económico del sector y la realidad de precarización laboral, donde se prioriza la rentabilidad empresarial sobre la dignidad de los derechos de los trabajadores. Esta práctica no solo viola la normativa peruana, sino también principios éticos universales y estándares internacionales de responsabilidad social empresarial. Paso con mi siguiente compañero. Muy bien, yo les voy a hablar de quiénes son los actores dentro de toda esta situación. Primero, los principales actores serían las empresas textiles y las marcas, ya sean nacionales o internacionales, que se dedican a la externalización de estos productos. Otros serían los trabajadores informales, que son también incluidos los menores de edad en situación de vulnerabilidad. Otros principales actores serían los dueños de los talleres, que generalmente actúan como intermediarios, que también muchos de estos son informales. Otros serían los consumidores finales, que son los que portan la demanda dentro de este mercado, que demanda precisamente productos de bajo costo. Y también tendríamos al Estado peruano, que estaría representado por la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo. Son como los entes fiscalizadores. Por último, tendríamos las organizaciones de la sociedad civil como medios de investigación y académicos, que son quienes documentan y denuncian estos abusos. El siguiente sería si consideramos que estas acciones de la empresa fueron éticas, porque la principal respuesta sería no. La actuación de la empresa no ha sido ética, principalmente por uno, desde la ética deontológica, se violan los principales derechos, principales principios universales, como la dignidad humana, el respeto a la ley, a los derechos laborales y, bueno, esa vulnerabilidad a los menores. El empleo para estos menores y el trabajo forzoso son las faltas graves que contradicen el deber moral y la legalidad de estas empresas. Desde el utilitarismo, los beneficios económicos para las empresas y consumidores no compensan el daño social generado. La explotación laboral afecta a la salud, seguridad, desarrollo social de los trabajadores y también de sus familias y genera un impacto negativo irreversible. Por último, tendríamos que desde la justicia distributiva, que existe una distribución inequitativa entre las empresas y los trabajadores, ya que ellos se llevan, bueno, todas las marcas y las empresas grandes, talleres, se llevan grandes cantidades de utilidades, mientras que los trabajadores tienen solamente salarios insuficientes y además carecen de protección social y muchas veces trabajan también en condiciones inseguras. Así que estas actitudes y eso hace que se perpetúen los ciclos de pobreza y desigualdad en nuestra sociedad. Pasamos con mi compañero. Continuamos con cómo afecta el problema a la compañía. El problema afecta a la empresa en múltiples dimensiones. El primer problema sería legalmente: exposición a multas, sanciones
e inspecciones por parte de SUNAFIL, e incluso posibles demandas y litigios nacionales e internacionales. Reputacionalmente, daño a la imagen de marca, pérdida de confianza de consumidores éticos y riesgo de boicots o campañas de desprestigio. Económicamente, mayores costos operativos por fiscalización, posibles pérdidas de contratos con clientes internacionales que exigen cumplimiento ético y reducción de competitividad en mercados con estándares sociales estrictos. Siguiente. La quinta pregunta, ¿qué medidas tomarían para solucionar y evitar problemas de este tipo? Bueno, nuestra primera propuesta sería implementar un modelo de remuneración justo y formalizado. Basado en el estudio de Vargas, se diseñaría un sistema salarial que supere el mínimo legal, incluya beneficios sociales como seguro de salud, pensiones y bonos por productividad ética. Se establecerían contratos formales para todos los trabajadores, eliminando la informalidad en la cadena de pago. La segunda propuesta que tenemos es crear un sistema de auditoría ética y certificación transparente en colaboración con SUNAFIL y organizaciones de la sociedad civil. Se implementarían auditorías laborales periódicas en talleres subcontratados. Los talleres que cumplan con estándares éticos recibirían un sello de certificación publicado en un registro público accesible a marcas y consumidores. Siguiente, por favor. La tercera propuesta sería desarrollar un programa integral de educación y formalización que incluiría capacitación en derechos laborales para trabajadores y empleadores, asesoría legal y tributaria para la formalización de talleres, campañas de sensibilización para consumidores sobre el impacto de sus compras, también inclusión de cláusulas éticas en todos los contratos de subcontratación. Siguiente. Bueno, llegamos a la conclusión final. Vemos que la situación laboral en los talleres de Gamarra evidencia una grave ruptura ética en la cadena de valor de la industria textil peruana. La explotación laboral, el trabajo forzoso y el empleo de menores son prácticas que no solo violan la ley, sino que contradicen los principios fundamentales de la dignidad humana y la justicia social. La responsabilidad es compartida. Las empresas deben asumir un rol activo en la garantía de condiciones laborales dignas. El Estado debe fortalecer la fiscalización y promover la formalización, y la sociedad civil, incluidos los consumidores, debe de ejercer una vigilancia ética constante. La sostenibilidad del sector textil peruano depende de su capacidad para transformar su modelo productivo, priorizando la ética sobre el beneficio inmediato y construyendo una industria donde el crecimiento económico vaya de la mano con el respeto a los derechos laborales y la inclusión social. Eso sería todo. Gracias.